Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo dicen que les va? Si estuvieron siguiendo el hilo conductor de las actividades que les he propuesto, se habrán llegado a dar cuenta que a esta altura, si estuviésemos en temporada normal de clase, ya estaríamos en condiciones, con los datos que hemos obtenido, de calcular, de construir nuestro transformador, ya que hemos calculado la laminación, o sea, el número de láminas que utilizaremos para construir el núcleo. Ya hemos calculado el número de carrete donde va a ser bobinados los devanados. Y ya hemos calculado los números de vueltas tanto de primario como de secundario que estarán bobinados en ese carrete. Como así también los calibres, o sea, los diámetros de los alambres que utilizaremos para cada uno de esos bobinados. Ahora bien, ¿qué sucede si, confiados de los datos, que están bien los datos que hemos obtenido, vamos y compramos todos los elementos necesarios para construir nuestro transformador? Compramos las láminas para construir el núcleo, compramos el carrete o lo construimos, este carrete aquí está construido con cartón, compramos los alambres para los bobinados, lo construimos, o sea, bobinamos sobre el carrete primario y encima del primario el o los secundarios, y cuando vamos a acomodar el carrete dentro del núcleo central de la laminación del núcleo, no entra. Hemos gastado un dinero que puede llegar a ser importante o quizás no en un solo transformador, pero si compramos material para construir varios transformadores puede llegar a ser un desperdicio importante de dinero. Por lo tanto, estaría bueno que de alguna forma, sin necesidad de construir un prototipo, podamos determinar si el número de vueltas con el calibre de alambre para primario y secundario que hemos calculado va a entrar dentro de la laminación que hemos seleccionado. A ese cálculo se le denomina cálculo de ventana. ¿Por qué se llama ventana? Porque el espacio donde tienen que entrar todos los bobinados, primarios y los secundarios, es en la ventana de la laminación tipo EI. Para que lo veamos mejor, vamos a hacer un poco de ingeniería inversa sobre este pequeño transformador en desuso, que no funciona porque tiene cortado uno de los bobinados. Ingeniería inversa es tomar algo que uno no lo diseñó, desarmarlo y deducir cómo ha sido construido para ganar uno esa experiencia y construir el propio. Bueno, yo voy a proceder a intentar desarmar esto y enseguida volvemos ya con todo el transformador desarmado. Acá está el transformador ya desarmado. Tiene dos perfiles, dos láminas E para trabarlo. Y luego tenemos el conjunto de láminas I. Aquí ya se desprendió una. Y el carrete encastrado sobre la rama central de las E. El conjunto de láminas E. La ventana de las que le hablaba es la que se forma entre las láminas E y las láminas I. Significa que esta es la ventana de la que yo les hablaba. Y en esa ventana es donde tiene que caber el bobinado. Tenemos que asegurarnos de que la cantidad de vueltas de nuestro bobinado con el calibre de alambres que hemos seleccionado entre en esa ventana. Observen, si lo observamos de arriba, aquí está nuestro bobinado. Este es el carrete y nuestro bobinado
se bobina de esta forma. Va primero el primario, por debajo va el primario y por encima van los secundarios. Y esa apilada de bobinados tiene que caber dentro de este espacio, que es el espacio de ventana. Visto de este lado, este es el espacio de ventana donde deben caber todos los bobinados. Si comparamos nuestro transformador recién desarmado con la tabla de laminación, la referencia dibujada de la tabla de laminación, vemos que aquí tendríamos las I y aquí las E. El carrete con el bobinado iría aquí y el espacio de ventana del que estamos hablando es este. Por lo tanto, en el dibujo, este sería el espacio de ventana del que estamos hablando. Todo este bobinado debe caber en ese espacio de ventana, bobinado alrededor de la rama central. Ese espacio de ventana es un rectángulo formado por la dimensión E de la tabla y la dimensión B. La dimensión B de la tabla. Multiplicando B por E obtendremos la superficie en la que tiene que caber nuestro bobinado. En el ejemplo que estamos desarrollando, la laminación seleccionada es la laminación 60, la cual tenía un ancho de rama central de 40 milímetros. Significa que esta rama central sería de 40 milímetros. El espacio de ventana, o sea, el espacio entre dos ramas de la E, entre la rama central de la E y una de los costados, es B. En el caso de nuestra laminación, del ejemplo, es 20 milímetros. Este espacio sería 20 milímetros. Y la E es la otra dimensión de la ventana, en vertical según lo están viendo ustedes. En este caso, para nuestra laminación, 60 milímetros. Significa que de acá a acá, en el dibujo de acá a acá, 60 milímetros. La I cierra la ventana. Con esos datos vamos a hacer el número de vueltas y el diámetro de los alambres de los bobinados. Vamos a hacer los cálculos de ventana para asegurarnos de que todo ese alambre quepa en estas ventanas. Si analizamos un poco el bobinado en sí, vemos que está devanado en un carrete, el cual tiene un hueco para que encastre justo sobre la rama central. Y en los extremos de las bobinas tiene un par de orejas cuya función es evitar que la bobina pueda rasparse y hacer contacto eléctrico con el núcleo. Entonces estas orejas evitan que suceda ese contacto eléctrico de la bobina con el núcleo, que es de hierro, y el hierro es conductor de la electricidad, produciría un cortocircuito. Esta bobina acá la raspé un poco para que se vean, porque por fuera únicamente vemos el papel de la aislación. Va a estar bobinada de la siguiente forma. Tenemos la cubierta central del carrete de cartón, todo está hecho de cartón, y sobre esa rama central del carrete va a ir bobinado el primario. Entre vuelta y vuelta puede colocarse una tira de papel para aislar no entre vuelta y vuelta, sino entre capa y capa, para aislar una capa con otra. O
Como ya el alambre tiene esmalte que es aislante, para no colocar tanto papel podemos aislar únicamente entre bobinados, o sea, entre primario y secundario y entre los distintos secundarios. Acá si ven, tiene papel entre cada capa de los devanados. Por eso es prácticamente pareciera que es todo papel. Entonces, lo que haríamos nosotros si fuésemos a construirlo es bobinar el primario, aislar con papel, papel vegetal, luego bobinar un secundario, aislar con papel, bobinar otro secundario, aislar con papel, y después, una vez que está terminado el bobinado, se lo sumerge en esmalte para que el papel se impregne con el esmalte y haga las veces de aislante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros hagamos nuestro cálculo de ventana tenemos que tener en cuenta el espacio que nos va a ocupar los alambres del bobinado, pero también tenemos que considerar el espacio de las aislaciones, el espacio que ocupa el fondo del carrete y el espacio que ocupa las orejas del carrete. De una forma que lo vamos a ver a continuación en el papel. Bien, en base a los razonamientos que acabamos de hacer y tomando el ejemplo que veníamos desarrollando, vamos a ver cómo hacemos el cálculo de ventana. El ejemplo que estábamos calculando era el de un transformador con un primario alimentado con 220 voltios a 50 Hz y 3 bobinados secundarios, uno de alta tensión de 1000 voltios y 200 miliamperes de intensidad con punto medio, o sea 500 más 500 voltios. Otro secundario de 5 voltios con una intensidad de 3 amperes especificada y un tercer secundario de 6,3 voltios con una intensidad también de 3 amperes. En base a la potencia primaria logramos determinar el número de laminación a utilizar, que es la laminación número 60, que en la tabla de laminaciones estaría aquí, la cual posee las siguientes medidas: el ancho de la rama central, o sea, la dimensión A, es de 40 milímetros, ancho de rama central 40 milímetros. La distancia de la rama central a las ramas laterales de la E es de 20 milímetros. El espesor de cada rama lateral también de 20 milímetros. El largo de las ramas de la E, tanto la central como las laterales, de 60 milímetros. Y el ancho del fondo de la E, 20 milímetros. El largo total de la E y la I lo calculamos como la suma de el espesor de la rama central más los dos espacios entre ramas más los espesores de las ramas laterales, o sea, A más 2B más 2C, y el ancho de la E más la I lo calculamos como la dimensión E, que es el largo de la rama de la E, más 2F. Una F el ancho de la I y la otra F el ancho del fondo de E. Bueno, todas estas medidas para la laminación seleccionada, que es la 60, nos dio A de 40 milímetros, B de 20 milímetros, C de 20 milímetros, D 120 milímetros, E 60 milímetros, F 20 milímetros y G 100 milímetros. Para el cálculo de ventana, los dos datos que nos van a ser relevantes son el espacio entre ramas
B, que es 20 milímetros, y el largo de las ramas de la E, que son 60 milímetros. O sea, estas dos dimensiones, esta y esta, que son las dimensiones del espacio donde va a ir alojado el bobinado, o sea, de la ventana. El carrete seleccionado para esta laminación también tiene el mismo número, carrete número 60, el cual es un carrete de sección cuadrada de 40 milímetros por 40 milímetros. Está acá, está acá, carrete número 60, 40 milímetros por 40 milímetros, que encastra justo. Esos 40 milímetros son medidos en el interior del tubo del carrete, el cual encastra ajustado en la rama central del núcleo, considerando que el núcleo va a ser un núcleo de sección cuadrada. Bien. Estos carretes tienen un espesor de fondo de carrete de 2 milímetros, o sea que el tubo central tiene una pared de 2 milímetros y posee dos tapas laterales, dos orejas por así decirlo, de un espesor de 1,5 milímetros cada uno. Bien, en base a la sección del núcleo y en base a la intensidad de corriente especificada, en la actividad anterior calculamos los números de vueltas y las secciones de alambre. Para el primario obtuvimos 688 vueltas de calibre 0,5, o sea un diámetro de 0,5 milímetros. Para el secundario de alta tensión 3130 vueltas y 0,25 milímetros de diámetro. Para el secundario de 5 voltios 16 vueltas y 1 milímetro para soportar los 3 amperes de intensidad especificado. Y para el secundario de 6,3 voltios 20 vueltas de alambre también de 1 milímetro. Todas estas vueltas con estos calibres de alambre tienen que caber, van a ser bobinados en este carrete, primero el primario, encima cada uno de los secundarios apilados. Y esos 4 bobinados tienen que caber en este espacio de ventana. ¿Cómo vamos a verificar de que eso ocurra sin construir y gastar dinero en un prototipo? Bueno, lo vamos a hacer matemáticamente de la siguiente manera. El espacio que tenemos que ocupar con los bobinados es este, al cual denominamos ventana, que tiene un espesor B y un ancho E, el cual ya de entrada va a ser ocupado en parte por el carrete. Aquí tenemos un corte longitudinal del carrete y el espacio ocupado por el carrete es el que aquí está representado con esta superficie rayada, superficie de corte rayada, en la cual vemos que el fondo de carrete me ocupa 2 milímetros y cada una de las tapas laterales 1,5 milímetros. Aquí podemos apreciar la utilidad de las tapas laterales, que es evitar que el bobinado, que va a ir bobinado aquí, esto se bobina así, que esos alambres bobinados toquen el material de hierro del núcleo, pues, corriendo riesgo de que se raspen y entren en cortocircuito. Bueno, estas tapas laterales impiden eso, pero nos ocupan un cierto espacio. Por lo tanto, cuando comencemos a bobinar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas vamos bobinando, la cantidad de vueltas que va a entrar en cada capa se va a ver limitada por esta longitud
pero restados lo que ocupan las tapas del carrete. Como en nuestro ejemplo esa longitud era de 60 milímetros y tenemos una tapa a cada lado de carrete de 1,5 milímetros, en total obtendremos 3 milímetros. Entonces 60 milímetros menos 3 milímetros, obtendremos 57 milímetros disponibles para bobinar una capa, o sea 5,7 centímetros. Lo mismo ocurre con el espacio que tenemos disponible para apilar capas. Es B, la longitud B, pero el fondo de carrete ya nos ocupa 2 milímetros. Por lo tanto, B, que era 20 milímetros menos esos 2 milímetros, nos da 18 milímetros, que son 1,8 centímetros, que tendremos disponible para apilar capas. En la página siguiente del apunte se van a encontrar con otra tabla en la cual vamos a obtener un dato necesario para realizar el cálculo de ventana, que consiste en la cantidad de vueltas que caben en un centímetro lineal, la cantidad de vueltas de un calibre de alambre especificado que caben en un centímetro lineal. Uno podría llegar a pensar de que calcular la cantidad de vueltas de un alambre que caben en un centímetro es algo sencillo. Simplemente vemos cuánto cabe en un milímetro. Por ejemplo, el alambre de nuestro primario es un alambre de 0,5 milímetros. Quiere decir que 0,5 milímetros es medio milímetro. En un milímetro van a caber 2 vueltas de alambre. Por lo tanto, en un centímetro deberían caber 20 vueltas de alambre. Sin embargo, si vamos a la tabla, nos encontramos con el dato de que para calibre 0,5 caben 18,2 vueltas de este alambre en un centímetro. ¿De qué alambre estamos hablando? Si vamos a la columna, estamos hablando de alambre esmaltado. Esto es un alambre de cobre recubierto con esmalte que actúa como aislante. No es el único tipo de alambre que viene para bobinado. También viene alambre esmaltado más una capa de seda. Hay algunos que vienen con doble capa de seda, con una capa de algodón o con doble capa de algodón. Pero los más usados son los de alambre de cobre con una capa de esmalte. ¿Por qué en un centímetro entran de 0,5, de alambre 0,5 entran 18,2 vueltas y no las 20 vueltas que uno calcularía? Precisamente por el esmalte. El esmalte está adherido al cobre en una capa muy delgada, pero que ocupa su lugar. Por lo tanto, entran menos vueltas que de un alambre sin esmalte. Entonces, en un centímetro, 18,2 entrarán 18,2 vueltas. ¿Cómo usamos ese dato? Bien. El espacio que nosotros disponemos para bobinar cada capa de nuestro bobinado va a ser E menos las dos tapas laterales, o sea 60 milímetros menos 3 milímetros, 57 milímetros o 5,7 centímetros. Tenemos 5,7 centímetros disponibles para bobinar una capa. Y sabemos que del alambre de 0,5 entran 18,2 vueltas en un centímetro. Por lo tanto, aplicando una regla de 3 simple, podríamos calcular la cantidad de vueltas que entrarían en una capa. Y sabemos que cada capa va a tener 5,7 centímetros.
¿Cómo sería la regla de 3 simple? Si en 1 centímetro entran 18,2 vueltas de alambre 0,5, ¿cuántas vueltas entrarán en 5,7 centímetros? Aplicando la regla de 3 simple, la cuenta que tenemos que hacer es 18,2 espiras por centímetro por 5,7 centímetros por capa. Simplificamos centímetros con centímetro, el resultado nos va a dar en espiras por capa, y realizando la multiplicación obtenemos un resultado de 103,7 espiras por cada capa del primario. Las espiras siempre tienen que ser enteras, por lo tanto no vamos a poder bobinar 103,7, o bobinamos 103 o bobinamos 104 vueltas. Vamos a redondear hacia abajo a 103. ¿Por qué? Porque la vuelta 104 ya no va a entrar en esa capa, en los 5,7 centímetros que tenemos disponible para cada capa. Este es el espacio que tenemos disponible para cada capa, y vamos a comenzar a bobinar 1, 2, 3, 4, 101, 102, 103, y la 104 ya no entra. Entonces tenemos que quedarnos en 103 vueltas por capa. Como una capa va a tener 103 vueltas y en total para nuestro primario necesitamos 688 vueltas, si dividimos la cantidad total de vueltas por las vueltas que va a tener cada capa, obtendremos la cantidad de capas y obtenemos un resultado de 6,6 capas. Este 6,6 significa que ocupamos 6 capas y empezamos a ocupar la séptima capa. Ocupamos un 60% de la séptima capa, pero ya la estamos ocupando a la séptima capa. Entonces este valor calculado tenemos que redondearlo hacia arriba. Quiere decir que nuestro primario va a tener 7 capas. La primera capa, encima la segunda capa, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y comenzamos la séptima, llegamos hasta el 60% de la séptima, pero la estamos ocupando a la séptima. Entonces consideramos 7 capas ocupadas. Cada capa ocupa el espesor de una espira. Observen que si yo voy bobinando el espesor de una espira, y cuando encimo la siguiente capa le estoy sumando al espesor, le estoy sumando el espesor de una espira más. Por lo tanto, aplicamos nuevamente regla de 3 simple. Si en 1 centímetro caben 18,2 espiras, 7 espiras, ¿cuántos centímetros ocuparán? La cuenta que sale de esa regla de 3 simple es las 7 espiras dividido las 18,2 espiras por centímetro. Espiras con espiras se simplifica, el resultado dan centímetros y es 0,39 centímetros, o lo que es lo mismo, 3,9 milímetros de espesor tendrá nuestro primario. Recordando que el espesor total que tenemos disponible, o sea B menos los 2 milímetros, son 18 milímetros, estamos ocupando 3,9 milímetros para el primario de los 18 milímetros totales que tenemos disponibles para la ventana. Pero todavía faltan los secundarios. El primer secundario, el secundario de alta tensión, se componía de 3130 vueltas de calibre 0.25. Entonces buscamos en la tabla 0.25, aquí está, el alambre de 0.25, entran 35,1 vueltas en 1 centímetro. Aplicamos regla de 3 simple.
Si en 1 centímetro entran 35,1 espiras, ¿cuántas espiras entrarán en 5,7 centímetros? La cuenta que emana de esa regla de 3 simple es 35,1 espiras por centímetro por 5,7 centímetros por capa, lo que nos da 200 espiras por capa. Aquí no tenemos problema de redondeo porque nos dio entero. En cada capa entrarán 200 espiras. El número total de espiras es 3130. Entonces, dividiendo el número total de espiras por las espiras por capa, nos va a dar la cantidad de capas que tendrá este secundario de alta tensión. 15,7 capas. Como la capa 15 ya está ocupada y empezamos a ocupar la capa 16, un 70% de la capa 16 ya está ocupada, consideramos que son 16 capas. Aplicamos nuevamente regla de 3 simple. Si en 1 centímetro entran 31,5 espiras, 16 espiras, ¿cuántos centímetros ocuparán? La cuenta que sale de esa regla de 3 simple es 16 espiras sobre 31,5 espiras por centímetro. Nos da 0,51 centímetros o 5,1 milímetros, que tenemos que sumarlo a los 3,9 milímetros que ya estábamos ocupando con el primario. El siguiente secundario, que es el de 5 voltios, tiene un diámetro de alambre de 1 milímetro, en el cual, de acuerdo a la tabla, 1 milímetro caben 9,32 vueltas en 1 centímetro. Realizamos nuestra regla de 3 simple. Si en 1 centímetro caben 9,32 vueltas, en 5,7 centímetros, que es el largo de una capa, ¿cuántas vueltas cabrán? La cuenta que hay que hacer es 9,32 espiras por centímetro por 5,7 centímetros por capa, y nos da 53,1 espiras por capa. Redondamos hacia abajo porque entra la vuelta 53, pero ya las 54 no entran en una capa. Sin embargo, para este bobinado de 5 voltios solamente necesitamos 16 espiras y en una capa entran 53. Quiere decir que con una capa me alcanza y me sobra. Y una capa va a ocupar 1,1 milímetros. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 9,32 espiras caben en 1 centímetro, por lo tanto una espira, ¿cuántos centímetros ocupará? 1 dividido 9,32, que nos da 0,107 centímetros, o sea, aproximadamente 1,1 milímetros. El bobinado de 6,3 voltios también ocupa alambre de 1 milímetro, porque ambos bobinados tienen una salida de 3 amperes, por lo tanto ocuparán el mismo alambre, en el cual caben 9,32 espiras por centímetro, o sea 53 espiras por capa. Para este bobinado de 6,3 voltios necesitamos 20 espiras. Para el de 5 voltios habíamos ocupado 16 y en una capa entran 53. O sea que en una capa caben los 16 y también caben los 20 del otro secundario. En total me da 36 espiras y en una capa entran 53. Por eso vamos a considerar que estos dos bobinados ocupan una sola capa. En conclusión, el bobinado primario me ocupará 3,9 milímetros, el bobinado secundario de alta tensión 5,1 milímetros y los dos secundarios de baja tensión que ocupan una sola capa 1,1 milímetros. En total me da 10,1 milímetros de los 18 que tenía disponible de ventana
para ocupar. Habíamos dicho que entre capa y capa lo aislábamos con papel vegetal. Sumadas todas esas aislaciones, no da más de 4 milímetros, siempre vamos a tomar 4 milímetros. Estos 4 milímetros tenemos que sumar al espesor que ya habíamos ocupado, o sea 10,1 milímetros. Nos termina dando 14,1 milímetros de los 18 milímetros que tenemos disponibles. Significa que la laminación queda comprobada. El cálculo de ventana dice que todos los bobinados con su calibre van a caber perfectamente en la ventana de 18 milímetros de nuestra laminación. Si la suma de los espesores de todos los bobinados más las aislaciones nos hubiese dado mayor al espacio de ventana disponible, lo que deberíamos hacer es seleccionar una laminación mayor que me dé un mayor espacio de ventana. Otra alternativa sería disminuir los diámetros de los alambres, pero al hacer eso estaremos disminuyendo la intensidad de corriente máxima. O sea que lo recomendable es pasar a una laminación mayor. Pero en esta ocasión, en este ejemplo, no tuvimos ese inconveniente. La suma de todos los espesores de los bobinados, más las aislaciones, más el carrete, nos cabe perfectamente en el espacio de ventana que nos da nuestra laminación.